¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Combaters por Willax. Queremos dedicar el programa y toda la semana que hemos trabajado a una persona que ha dado mucho por el Perú y que ya no está con nosotros hace 30 años. Un día como hoy mataron a María Elena Moyano. Y la mataron de la peor manera que puede morir un ser humano, ¿no? No solamente la mataron, sino la dinamitaron frente a sus hijos. Sus hijos, como les he comentado en más de una ocasión, ya no viven en el Perú. Ni siquiera hablan como peruanos los muchachos. Porque se fueron a vivir, ya son hombres, se fueron a vivir a España. Y esta heroína enfrentaba a Sendero Luminoso. Como hoy le toca a su hermana enfrentar a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso hoy gobierna. El maoísmo gobierna. Porque han logrado lo que jamás pensaron, llegar al poder, entre comillas, por la vía democrática. Se imaginarán lo que han hecho para llegar al poder. Entonces hoy más que nunca tenemos que rendir homenaje a una mujer con coraje. De ese coraje que no tienen muchísimos hombres poderosos, empresarios, gente fuerte en el Perú, que calla en 1000 idiomas o que es cómplice de las barbaridades que hace el gobierno, especialmente en los medios de comunicación. De tal manera que reitero mi admiración para ella, para con ella y para con su familia, que hoy, en parte importante, sus hijos cuando menos no están en el Perú, pero están en nuestra memoria. Gloria eterna a María Elena Moyano. Hablando de temas más mundanos y pueriles, Castillo sigue paseándose, indicando que le prueben que ha robado. Bueno, si estamos ante una farsa de investigación fiscal, como hemos visto hoy día, ya lo de Carelín al lindado con la burla, hoy día va a ser el día de la burla, dice que quiere que le pruebe pues que ha robado. Bueno, habría que preguntarle a Bruno Pacheco, a Carelín, a La Barrera, y en fin, y a toda la gente que lo rodea. Pero cada vez que uno lo escucha hablar, tiene que ponerse a pensar qué pasó para que este individuo sea presidente del Perú. Veamos. Para trabajar por este país, sediento de justicia, sediento de tranquilidad, sediento de honestidad. Y acá rechazo rotundamente que ciertos grupos que dicen defender la democracia y en la práctica la quiebran, nos quieren hacer ver como un gobierno más del montón y nos quieren poner el cliché de un corrupto más en esta historia. Por eso debemos nosotros asumir con responsabilidad. Si alguna vez este pueblo, y me someto al pueblo peruano, si me demuestran que le he robado un centavo a este país, pido cadena perpetua empezando por mí mismo. Porque primero tenemos que asumir la responsabilidad. No era Toledo, ¿ah? Estamos hablando, y hoy día vamos a hablar largo y tendido de Toledo, de Yantumala, de PPK, de Nadine, de la Villarán, porque la idea es poner de mal humor a Manuel Romero Carro, que ya se le está cayendo la sonrisa una vez que ve este señor, ¿no? Pero en fin, Valdemar Cerrón, el que está metido en los dinámicos del centro, el que amenaza con cerrar el Congreso, dice que van a defender a capa y espada al gabinete que él mismo ha fustigado hace días, ¿ah? Porque él fustigaba al gabinete. Pero escuchemos a Valdemar Cerrón. La línea de la conversación ha sido el voto de confianza. Luego de un debate necesario, de una contraposición de ideas y acciones que hemos mostrado cada uno, se ha llegado a ese acuerdo general que es el voto de confianza, el 100% al gabinete. El pensamiento único, ¿no? Siempre es así, con los comunistas es así, pero vamos acelerando el paso. Kelly Portalatino, Espes para el bronce, la señora dice que si de ser necesario el presidente tendría que cerrar el Congreso. ¿Y cómo se cierra? Con un golpe de Estado, pues no es cierto, porque ¿cómo puede cerrar el Congreso el presidente? A ver, escuchemos. En primer lugar, hay que demostrar a nuestros hermanos peruanos que nosotros no somos los golpistas, que hay un cierto sector de congresistas que han asustado desde el primer día de la vacancia presidencial, y eso es evidente. Es por eso que la mayoría de los congresistas quieren el cierre, de los hermanos peruanos quieren el cierre del Congreso. Y como la mayoría quiere el cierre del Congreso, libre la elucubración de la señora, el presidente lo tendría que cerrar. Y hablando de tibios, Dios me libre de los tibios, Acción Popular
le dice Aníbal Torres, invitamos a una mesa de diálogo para un consenso democrático con el objetivo de encontrar salida a la crisis política actual, siendo coherente con el mandato popular. Si Acción Popular está tirado en el piso, ¿qué cosa vas a concordar? Una mesa de diálogo. Ay, ay, ay. Mejor escuchemos las tremendas declaraciones del día de hoy de Karelyn López. ¿La escucharon a Karelyn? Yo la escuché de una manera fabulosa contarnos todo lo que pasó en Pasaje Zarratea. Escuchemos y veamos. Me acojo a mi derecho constitucional de guardar silencio. Así respondió a las casi 20 preguntas de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso la lobista Karelyn López Arredondo, quien fue citada en su calidad de testigo para transparentar su relación con el presidente Pedro Castillo, el exsecretario de Presidencia Bruno Pacheco y sobre la millonaria licitación de 232 millones de soles que ganó el proyecto Puente Tarata 3. Señora López Arredondo, ¿cuántas veces y en calidad de qué se reunió usted con el presidente de la República, tanto en Palacio de Gobierno o en otros domicilios? Me acojo a mi derecho constitucional de guardar silencio. La excusa que utilizó López Arredondo fue que los hechos que investiga la Comisión de Fiscalización son similares a las 3 carpetas fiscales investigadas por la Fiscalía, donde aún no rinde su declaración. Señor presidente, los hechos que son materia de investigación en esta comisión son idénticos o conexos con los que son materia de investigación ante el Ministerio Público, en el que estoy participando activamente y todavía no rindo declaración. Por tal motivo, pido a usted en el ejercicio de mi derecho constitucional guardar silencio. Sin embargo, la lobista que viene siendo investigada por presunto tráfico de influencias por los casos Petroperú y Provías no pudo responder ni siquiera preguntas sencillas como, por ejemplo, cuál es su profesión, a qué se dedica y dónde trabaja. Perfecto. Señora López Arredondo, indique usted a esta comisión qué carrera, oficio o profesión ostenta. Me acojo a mi derecho constitucional de guardar silencio. Y, por si fuera poco, al ser consultada sobre su número de celular, Karelyn López sospechosamente dijo que no se acordaba del número. ¿Será acaso que tiene varios celulares para no recordarlo? Pero necesitamos que nos brinde usted el número del celular que ha sido allanado. Un momento, por favor, para verificar, ya que en este instante no lo recuerdo. Vista la actitud de la lobista, el congresista de Podemos, Enrique Wong, le recordó a Karelyn López que está en calidad de testigo y está en la obligación de responder las preguntas. Incluso puso como ejemplo los casos de Odebrecht y de la ex primera dama Nadine Heredia. Porque así sucedió en casos como Odebrecht y como el caso de la señora Nadine Heredia, que guardó silencio. Sin embargo, todas nuestras conclusiones estuvieron dirigidas a que tenía responsabilidad. Pero esas palabras poco le importó a la lobista. Ella siguió en su misma actitud, por lo que Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, terminó por suspender la sesión. Queda a conocimiento de todo el país de que la señora testigo Karelyn López no pretende ayudar a desarrollar esta investigación que tenemos en esta comisión de fiscalización. Se valorará el comportamiento de la invitada Karelyn López. Karelyn López no fue la única persona citada hoy en la comisión de fiscalización. Víctor Ronnie San Miguel Velázquez, representante legal del consorcio Puente Tarata 3, y Nelly Vargas Pasapera, subgerente de estudios de Provías Nacional, también estuvieron presentes más temprano. El primero, el abogado, dijo no conocer a Karelyn López ni tampoco a Bruno Pacheco. Señor San Miguel, ¿conoce usted al señor Arnulfo Bruno Pacheco Castillo? No, no lo conozco, no sé quién es. ¿Nunca se ha comunicado ni por otros medios? Ni telefónicamente, ni por correos, por ningún medio de comunicación.
En otro momento, San Miguel Velázquez aseguró que no hubo un pago irregular para otorgar la licitación del proyecto Puente Tarata 3, el cual estuvo valorizado en la millonaria cifra de 232 millones de soles. Pues lo único que le puedo decir, si hubo una irregularidad, pues no la he visto, o sea, no hay forma de, no tengo forma de saberlo si es que la hubo o no la hubo, ¿no? Nelly Vargas Pasapera, por su parte, se mostró nerviosa durante la ronda de preguntas. Ella también negó conocer y tener alguna relación laboral o amical con Carolyn López y Bruno Pacheco. ¿Conoce usted a la señora Carolyn Lisbeth López Arredondo? No la conozco. ¿Nunca se han comunicado? Nunca. La Comisión de Fiscalización del Congreso evaluará si corresponde pasar a Carolyn López a calidad de investigada para que esta vez sí responda las preguntas que todo el país quiere escuchar. Una vez más se pone en práctica los viejos refranes ya conocidos. El que nada debe, nada teme. Y el que calla, otorga. Comprenderán que por tener el trabajo que tengo, conozco a muchísimas personas y entrevisto a muchísimas personas. Pero es bien raro, Manuel, buenas noches, encontrar a alguien buenas noches, Filipe, que tenga una carrera tan redonda como la tuya en el mundo privado y en el mundo público. No quiero asustar a tu señora o a tus nietos, pero si tú te mueres mañana vas a morir en paz y tranquilo. Nunca se te ha acusado de corrupto. Y has vivido prácticamente todo. La reforma agraria, a Velasco, al primer Alan, al segundo Belaunde, al primer Belaunde, a Sendero Luminoso, al MRTA, a Vizcarra, PPK, todo. ¿Tú alguna vez pensaste, Manuel, que el Perú volvería a estar donde está, con el Financial Times pidiendo que voten al presidente? Bueno, en realidad, no solamente todo el mundo ha terminado asombrado, sino la velocidad de deterioro de la crisis, que el modelo económico ha estado 30 años, en 30 años hubo crecimiento alto, PBI, baja inflación, bajó la pobreza a 20%, luego vino la pandemia, subió a 30%, pero todo eso lo está destruyendo en poco más de 6 meses este gobierno. Y déjenme decirles que los copamientos del sector público, la ineficiencia que se está produciendo en todos los sectores, eso va a tardar tiempo, porque se están cambiando profesionales muy competentes. Por ejemplo, el sector de energía y minas, el viceministerio de minería. Se han cambiado profesionales que tenían 25, 30 años de experiencia por individuos que no están ni remotamente calificados para ello. Entonces, obviamente, parte de eso puede ser en algunos estratos la ignorancia, pero yo creo que hay que contemplar la posibilidad que esto también esté yendo hacia un plan para destruir el sector minero. O el sector estatal. A ver, los chicos que nos escuchan muy probablemente no saben lo que era un coche bomba. En mi memoria, el coche bomba que todo el mundo puede más o menos recordar igual que yo es el coche bomba de Tarata. Pero otro coche bomba que reventó, recordarás, al frente de Petroperú, que hizo un hueco inmenso entre Petroperú y el Banco de Crédito, lo que es ahora Totus, ¿no? Al frente de este centro comercial hizo un forado que entraba un carro. También quisieron matar a los húsares Jurí en el centro de Lima. No llegaron a poner coches bomba dentro de una institución pública. Pero ahora hay coches bomba en casi todos los ministerios, inclusive en Petroperú. Pero por dentro, con estos nombramientos, con esta destrucción, yo creo que es adrede. Es un terrorismo blando o blanco el que están haciendo. ¿Es probable o mi teoría de la conspiración es demasiado tirada de los pelos? Yo creo que esto no es producto de la casualidad, porque están siguiendo uno tras otro. O sea, cuando empezó Bellido,
creíamos que estaba atacando al sector de energía y minas, no, porque en la campaña habían dicho lo del gas de camisea, etcétera, etcétera. Después acusó de estatizarlo, vino la crisis, lo reemplazó. O sea, para solucionar una crisis en el sector de energía y minas, trajeron a Mirta Vázquez, que era una conocida antiminera, y que obviamente trajo a su equipo de antimineros. Entonces de ahí vino ya todos los cierres de las minas, etcétera, etcétera, la paralización de las Bambas, y luego ha habido una nueva etapa, porque ahora ha salido un comunicado, supongo que lo habrás leído, de Austradubas, de los Rodríguez Mariátegui, que ellos están acogiendo a la Ley General de Sociedades, están paralizando operaciones y van a terminar todo vínculo laboral y van a cerrar. Eso es despedir a la gente, hablando en sencillo. Sí. Me harté y tengo que votarte, es lo que te están diciendo. En sencillo, le han puesto la puntería al sector clave de la economía, al sector que genera la mayor cantidad de divisas. Es bien sencillo, fíjate. El anterior ciclo, superciclo de los metales, le tocó en la época de García. Entonces, ahora hay un superciclo de metales, pero con unos precios mucho mayores que los que tuvieron en esa oportunidad. Compara los resultados de la gestión de esa oportunidad con ahora. O sea, ni siquiera están aprovechando, sino parece que estuvieran decididos acá y en Chile, porque la ventaja que tenemos es que en Chile estamos viendo la película que lo que va a pasar una etapa más adelante, ¿no? Entonces, y son el número 1 y número 2 en la oferta minera mundial. Entonces, creo que este tipo de planes ya van más a mediano plazo, la ineficiencia. El Banco Central tiene una cartera de 28 proyectos claves. Son aquellos que son proyectos de más de 100 millones de soles y que ocupan la mayor parte del presupuesto. En enero de los 28, la mitad, 14, no habían gastado un sol, ni un mango habían avanzado, y son proyectos de una escala bastante apreciable. Entonces, o es destrucción, esos cochebombas dentro de los ministerios, pues si tú pones un ministro absolutamente incompetente, como el que ha puesto tal Condori en el Ministerio de Salud, es como poner un cochebomba pues, dentro del MINSA, ¿no? Pero también destruyen todas las industrias extractivas o todos los recursos públicos dados en concesión, porque ¿quién va a invertir en una hidroeléctrica si tú necesitas que el país crezca para que genere más consumo de energía? ¿Quién va a invertir en una gran irrigación si nadie va a invertir en agroindustria porque te amenazan con quitarte tu tierra? ¿Quién va a traer un gran desarrollo pesquero si te van a quitar el muelle o te van a quitar la licencia? Es decir, el Estado es anti-inversión, claro. Van a la columna vertebral que es la minería, pero arrastran todo lo demás. Además, hay una parte, como hay una elevada dosis de minusvalidez mental, se preocupan de los soles, pero no se ocupan de los millones de dólares. Y te pongo un ejemplo. La valorización que se ha hecho para determinar las reparaciones civiles es una vergüenza. Lo dije en su momento y en este mismo programa. Vamos a hablar todo el segundo bloque de eso, por eso lo hemos traído a Manuel Romero Caro, pero lo que yo quería era ver una visión como la tuya. Más panorámica. Panorámica de lo que está pasando con la política, que termina dando un rebote en la economía y en la moral pública, porque la gente dice, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Que parece una pesadilla y cada día es peor y cada día es peor y cada día el ministro es más absolutamente absurdo o provocador. Y todo se pone más vulgar y chabacano. La única virtud que yo le veo a este cuarto gabinete es que ha desnudado la personalidad de Castillo para que los ingenuos, siempre hay ingenuos que creen que va a traer un gabinete con técnicos calificados, el equipo de ensueño, etcétera, etcétera. Pero
la entrevista que dio el ex ministro de Salud, que era el único que tenía una aprobación más o menos aceptable. Y a él simplemente Castillo le dijo, bueno, una manera poco elegante de despedirlo, decía, bueno, sabes que tengo que nombrar a otra persona en el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque el único plan de gobierno que tiene Castillo ahora es sobrevivir, quedarse en Palacio. Entonces vende su alma a Cerrón, vende su alma a la nueva agrupación democrática, esa que es liderada por Bermejo, vende su alma a lo que resta de Juntos por el Perú, etcétera. Entonces ya queda totalmente retratado que él antepone las agendas personales a las agendas nacionales, y así vamos muertos, pues, porque siempre va a haber algún punto de que le convenga a él personalmente y que colisione con un objetivo nacional, y obviamente va a prevalecer. Es una vergüenza lo que está pasando con Austria Adugas y toda la minería, y no sé por qué se escandalizan. Los puntos 6 y 7 del acta de las Bambas son una vergüenza. Dicen lo siguiente: el punto 6, en resumen, que el Ministerio de Justicia va a financiarles con abogados, gastos legales, etcétera, todos los procesos judiciales a aquellos que destruyeron la propiedad pública y privada. Entonces, ¿qué puedes esperar? Y el 7 es peor, porque dice que van a hacer lo posible para que se vayan al archivo. Ya, pero fíjate, Manuel, ¿por qué estamos viviendo el gobierno que estamos viviendo? ¿Por qué estamos pasando lo que está pasando? Porque antes estuvo una persona con un coche bomba en el Ministerio de Energía y Minas y en el Premierato, que es la señora Mirta Vázquez. Y la manera tibia con que la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo reaccionó permitió que hagan lo que hagan, como la Sociedad Nacional de Industrias, pactista. ¿Por qué? Porque quieren su salvaguarda, es decir, siguen pensando en la ramita, en el kiosquito, no en el Perú. Por eso te digo, gente de tu edad, que tú ya lo has vivido todo, no le puede entrar en la cabeza que regresemos antes de los 80 a los coches bombas. Y no, bueno, cuando tú dices coche bombas, yo sé de qué estás hablando, porque en un intento de coche bomba en gestión murieron 2 valerosos policías por defender la empresa. Vamos a ir una pausa, si te parece, para hablar de otro, del mayor caso de corrupción de la historia del Perú, que durante toda la semana pasada y esta semana está siendo maquillada por la gran prensa. Nos siguen robando, han aumentado los peajes, siguen cobrando el mantenimiento por la interoceánica, nos sigue amenazando con denunciarnos internacionalmente, nos siguen pegando abajo, y los ladrones están viendo en este momento combates por Willax. Vamos a una pausa con la anuencia de Manuel Romero Caro. Si eres dueño o gerente de una empresa, esta noticia seguro te va a interesar. Es la gran liquidación de Macrópolis que ha empezado. El 28 de febrero, desde el 28 puedes comprar lotes industriales desde 1.000 metros cuadrados hasta con 20% de descuento, entrega inmediata y servicios completos. Y lo mejor es que te ofrecen muchas facilidades de pago. Para mayor información, visita macropolis.com.pe o llama al 616-9006. Macrópolis, la gran ciudad industrial de Grupo Centenario. Pausa y vamos a hablar del escándalo, del robo más grande en la historia del Perú, el cual denunciamos acá, entre otras cosas, el acuerdo de colaboración eficaz con todo este tema de Odebrecht y Lava Jato, que desgraciadamente el tiempo nos está dando la razón. Eso fue traición a la patria. Regresamos. Ahorita vamos a hablar de fouls y de golpes, ¿no? Hay golpes en la vida, yo sé, para golpes, hematomas, usa Iruduit. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debes tener Iruduit siempre en casa y a la mano. Búscalo y encuéntralo en tu farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Iruduit alivia de golpe. Vaya que necesitamos Iruduit para los golpes. En este programa, junto contigo y con poquísimas voces, denunciamos el famoso acuerdo de colaboración eficaz como un latrocinio al Perú que se está consumando. ¿De qué tamaño es el daño que le ha hecho el caso Lava Jato desde el punto de vista económico, no moral, porque eso es inconmensurable, económico al Perú? Tanto Odebrecht, OAS, Graña y Montero, las 18 empresas del Club de la Construcción. ¿De qué tamaño, de qué monto estamos hablando? Yo supongo que estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Hubo un cuadro que lo sacó las autoridades judiciales brasileras al inicio de Lava Jato y que
ubicaba y cuantificaba, estimaba el monto de los sobornos que había entregado Odebrecht. Estamos en las etapas iniciales, pero lo que se veía es que iba una línea con una pendiente muy, muy leve, y luego cuando entra Marcelo Odebrecht es que se empieza la pendiente a subir, pero de una manera espectacular. Entonces, si esos son los montos del soborno, que nunca lo vas a poder comprobar por la ineficiencia del equipo especial, ¿cuánto habrá sido el monto de la utilidad? Ese es el tema. Para poder medir algo como el costo de un aeropuerto, de una hidroeléctrica, de una gran irrigación, de una inmensa carretera o de un hospital inmenso, temas de alta complejidad, se requiere pues una asesoría internacional de alguien como McKinsey, Deloitte, Patch, o sea, estas empresas consultoras de banca inversión, para saber el tamaño de la obra, el tamaño del sobrecosto y el porqué de una coima inmensa. Pero vamos a tratar de dibujar algo en la mente de nuestros televidentes. El caso Graña y Montero. Graña Acuña y Graña Mero Quesada, convictos y confesos corruptos, van a pagar entre ellos como unos 50 millones de soles. Y Graña y Montero, ahora que se ha cambiado al nombre AENSA, va a pagar 100 millones de dólares. Entre todos, 130 millones de dólares. ¿Cuánto daño ha hecho esta empresa como para que eso sea viable, eso sea entendible? A mí me parece un pan con camote, pero no sé qué te parece a ti. ¿Cómo podemos saber el daño que hicieron estos señores? ¿Cómo han llegado a ese monto de multa o de indemnización? Bueno, inicialmente en el gobierno de Kuczynski sacan un decreto, el 003, en que establecía una regla de juego para determinar lo que tenían que reembolsar, o sea, el daño que habían generado estos delincuentes y que tenía que ser compensado, ¿no? Hubo el problema, ya se acelera el problema de Odebrecht, y precisamente en el gasoducto, como estaban apurados, generan un crédito interino, un crédito puente que se llama por 900 millones de dólares. 900 millones de dólares que iban a ser cancelados con el financiamiento de mediano plazo. Ese financiamiento de mediano plazo no se pudo obtener y por eso se rescindió la concesión, porque los directorios de los sindicatos de bancos que iban a dar le dijeron sus normas éticas le impedían dar financiamiento a empresas corruptas como la de Odebrecht. Entonces, esos 900 millones de dólares, fuera de la demás exposición de Odebrecht, se quedó en el aire, era un puente sin final. Entonces, en ese sindicato de bancos habían dos bancos nacionales importantes. Entonces, los banqueros, los acreedores, porque también había bonistas, empezaron a presionar para que se cambiara a otra metodología para determinar la reparación civil. Porque ¿cuál era el fundamento básico? En la medida que le den más a la reparación civil, hay menos flujo de caja para Odebrecht. O sea, los acreedores que le habían prestado a Odebrecht dijeron, no me mates a Odebrecht, porque si no me quedo con un crédito impago y afecto mi estado de precios. Así es. Pero vayamos elaborando, pues. Odebrecht tenía su socio central en el Perú, como muchas otras empresas, en Graña y Montero, empresa que ha estado metida en negocios multimillonarios. Pero al final del día, lo que van a pagar ellos, ahora que se ha cambiado de nombre, son entre muertos y heridos, entre los dos directores culpables, que no han sido solos ellos, pero en fin, y Graña y Montero, 130 millones de dólares en cotización bursátil, en utilidades después de 20 años. Eso es realmente un pan con camote. O sea, estoy tratando de graficarlo, es nada. Fíjate, la metodología que se sacó por una ley en la época de Kuczynski y de Fernando Zavala, en mi opinión, era un terno a la medida de los acreedores y de los bancos en concreto. Entonces, obviamente, ahí quien se perjudicó directamente se perjudicó. Bueno, el señor Zavala ahora trabaja en Interbank. Y Interbank era uno de los bancos acreedores. Se dobló el señor. Y bueno, por supuesto, el señor Rodríguez Pastor. Estos montos que han sacado de 56.7 millones de soles como compensación, como reparación civil, en el caso de los primos Graña,
Es una vergüenza. Pues. A ver, sigamos elaborando. La interoceánica, en todas sus versiones y vertientes. Obra y Gracia de PPK, Toledo y Vizcarra, porque Vizcarra inclusive ha sido consorciado con su pequeña empresa. Todavía no se sabe el tamaño del precio de la interoceánica, porque entre otras cosas, fuera de que no tiene flujo de carros ni de mercaderías, nunca se habrá hecho de ese tamaño y todavía nos cuesta el mantenimiento. Entonces, ¿cuánto ha costado la interoceánica? ¿Hay alguna cifra? ¿5.000, 4.500, 5.000 millones? ¿Alguien sabe hoy cuánto costó esa carretera? No. Lo que se sabe es el monto, estamos hablando de Interoceánica Sur. En el caso de la Interoceánica Sur, lo que se sabe es el monto de los sobornos entregados a Toledo. 15 palos. Supuestamente, De riesgos compartidos. Le sacaron al Estado de Pérez de Lara 15 millones, una obra maestra de la coima, ¿no? Pero si le has pagado 15 millones solo a Toledo, no hay un solo ministro, un solo viceministro, nadie por inversión, nadie más que él. No, pues ellos riegan toda la escalera burocrática, riegan toda la cancha, por supuesto. Entonces, es difícil, pero hay algunos estimados, por ejemplo, Transparencia Internacional, algunas organizaciones internacionales estiman entre 2.5 y 3% del PBI la corrupción de un país como nosotros. Ya. Sigamos. Vías Nuevas de Lima, el peaje de Odebrecht. Vías Nuevas de Lima, en donde todavía sigue siendo dueño Odebrecht del 28%, un fondo que se llama Sigma, y lo otro Brookfield, la empresa que siempre compra lo que vende Odebrecht. Bueno, Vías Nuevas de Lima sube el peaje, está Susana Villarán, está viendo el programa, Peter Paul Kuczynski también está viendo el programa, nos siguen subiendo los peajes y los dos están libres. El flujo es también inmenso, estamos hablando de 30 años de peajes de Lima. Y te falta, en el caso de los Graña, son seis empresas, 6 sectores o 6 proyectos. El más grande de lejos es el gasoducto surperuano, en que los ingresos garantizados, por ejemplo, cuando se hubiera terminado la obra, ya hace algunos años, de acuerdo al cronograma, hubiera o no hubiera gas, se pagaban los ingresos garantizados. Hubiera o no hubiera demanda, se pagaban los ingresos garantizados. Es decir, para no complicar las cosas, 900 millones de dólares anuales se les recibían, así no transportaran un miligramo de gas. Hay una cláusula en el contrato de Vías Nuevas de Lima que habla del peaje de Puente Piedra. Y dice que en el caso de que existiera una algarada que rompiera la caseta del peaje y no hubiera flujo, igual paga la Municipalidad de Lima. Entonces ya estamos hablando, pues ya, si no te queda el saco que te vendo, Romero Caro, igual me lo vas a poder, me tiene que indemnizar por no usarlo. Sí, pero lo que te quiero decir es el dimensionamiento de este proyecto es la más grande. Correcto. Pero sigamos, el gasoducto del sur, como se acaba de decir, para colmo, obra de Humal y Nadine, para colmo ellos por el gasoducto nos han demandado internacionalmente. En 3 meses, en el verano, ese verano, se aprobaron tres proyectos. El gasoducto, el elefante blanco de la refinería de Talara y la línea 2 del metro. ¿Qué te parece? En 3 meses endeudaron al país por decenas de miles de millones de dólares. Y reitero, nos han ellos en la vía internacional demandado al verano. O sea, fuera de que la indemnización con ellos son creo que 185 millones financiado en cómodas cuotas, algo alucinante, ¿no? Me robo la casa de Romero Caro, me ampallas robando, y dices, no te voy a devolver lo robado, voy a vender lo robado y lo que yo venda de lo robado te voy a devolver a ti la 10ª parte de lo que te robé. Por ahí va la cosa. Después está H2 Olmos, en donde PPK fue estructurador. Ya sabemos que no era estructurador de nada porque no había ni un solo papel, está Sepúlveda y esa gentita. También estuvo PPK en Vías Nuevas de Lima. Y de ahí saltamos al caso que ya pues es también para el bronce, ¿no? OAS y Línea Amarilla. Terminan vendiendo en 1.200 millones de dólares el proyecto de Línea Amarilla a una empresa francesa que se llama Vinci, que dice, yo soy un comprador de buena fe. Yo no soy OAS, yo no soy corrupto. Vendieron en 1.200 millones de dólares y nunca nadie supo cuánto invirtieron ni cuánto vale. Esos también coimearon a Susana Villarán.
Y en el caso de los Graña, que son 6, te falta la Interoceánica Norte. Ah, no, por eso te dije. O sea, esto es algo tan complejo que yo te he invitado simplemente para que los que quieran o puedan entender que es algo bien complejo se den cuenta de la farsa que ha sido y que ni tú ni yo éramos locos cuando decíamos que ese acuerdo de colaboración eficaz era una traición inmensa al Perú. Pero era obvio, pero sí. Mira, 6 o 7 meses antes que se firmara el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, llegó un paquete de documentos de las autoridades judiciales suizas. Entre ellos había todos los estados financieros de las empresas de Joseph Meinberg Rappaport, que en paz descanse, que se supone que era el intermediario con Toledo. Y ahí las propias autoridades suizas dicen que se habían abonado un monto aproximadamente de $10 millones a cambio que se le otorgue la concesión de la Interoceánica Norte. Entonces, si en el proyecto más chico de los 6 que le tocaban, que son de responsabilidad de los primos Graña, solamente al presidente en ejercicio le tocaban el equivalente a $10 millones, aunque Odebrecht riega toda la escalera burocrática. Ahí estamos hablando, Philip, de 38, 39 millones de soles, ya ahí nomás. El saldo que se sabe de la cuenta que tenía Toledo en Costa Rica eran de 23 millones, con lo cual le repatrió 4 para una casa, 1 millón para su oficina, otro millón para la otra casa. O sea, a ver, para no aturdir tanto a la gente con la sopa de números, una persona como tú, que tiene, como reiteraba, toda la experiencia del mundo, si a ti te piden valorar una empresa para comprarla, te demora meses. Una empresa grande, digo, no un kiosco, meses. ¿Cuánto se tendría que haber demorado el Estado peruano y contratando a quién para valorar cada uno de estos proyectos? Para saber el tamaño del proyecto y el tamaño del daño emergente y el lucro cesante que genera el Perú, ¿no es cierto? Este tipo de empresas que han generado un Estado paralelo, una costra al Estado peruano para robar. No el procurador Soria. Fíjate. Perdón, el procurador Ramírez, no Soria, Ramírez. O sea, por Dios. Lo peor es que ya se fue Odebrecht, ya se rescindió la concesión con el gasoducto, pero desde abril del 2017, en que se firmó un contrato con una empresa colombiana, nos están generando casi 47, 48 millones de dólares por mantenimiento de los tubos. Por eso, ¿cada qué periodo se tiene que pagar eso? Entonces, cada año. Entonces, redondeamos, digamos, no 48, 50 para hacer. En 2 años ya está la indemnización. De abril de 2017 al abril de 2022 son 5 años. A 50 millones de dólares estamos hablando 250 millones de dólares solamente en gastos de mantenimiento del gasoducto. Y lo que es peor no es eso, sino que el gasoducto han comprobado lo que todo el mundo sabía, que no hay demanda ni hay oferta. Entonces nunca se va a hacer el proyecto. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir pagando esos 50 millones de dólares? Están inmiscuidos en corrupción. PPK, Toledo, La Viarán, Ollantumala, Nadine. Ante la vista y paciencia de Pablo Sánchez, de Zoraida Ábalos, del equipo especial Abajato, que eran unos dioses, ¿no? De Bela Barba y de José Domingo Pérez. Y nuestros señores no solamente siguen operando, se llevaron todo su dinero, nos están demandando y nos van a ganar muy probablemente. Se permitieron que se llevaran tanto las personas naturales como la jurídica, que se llevaron todos sus activos, han dejado la chauchilla, nada más. Inclusive le devolvimos los famosos 510 millones a cuenta que nos dieran la información de los codinomes. Nunca nos las dieron. Perdón. Siguen siendo dueños de Vías Nuevas de Lima. El señor Graña, por dar un ejemplo, si le voy a decir, señor, este ladrón, sigue siendo dueño de sus acciones del comercio. No lo han tocado. Sigue con su yate. El tipo está fresco como una lechuga y sale y dice, voy a colaborar. O sea, sus 4 meses de cana, que deben haber sido dolorosos, repito, acá la familia por si acaso no tiene nada que ver, porque ni tus hijos ni mis hijos tendrían que responsabilidad de una barbaridad que nosotros cometamos, que queda claro. No es un tema siquiera personal, pero el daño que han hecho
ante la vista y paciencia de nuestras autoridades fiscales. Hoy este gobierno que se jacta, te escuché ahora con Chema Salcedo, se jacta de ser nacionalista, no hay un solo funcionario que haya puesto el dedo en la llaga por esto. Ninguno. Por eso muy preocupados, te digo, con los soles, pero con los miles de millones de dólares, si este es un gobierno nacionalista, ¿qué hace, qué espera para no cambiar las reglas del juego de la valorización de la reparación civil, por favor? Salvo que Odebrecht y el Club de la también Construcción hayan pasado por Cajatambo. Hay pecados de acción y pecados de omisión. Conmigo no te metas. Bueno, tampoco hacen mucho contra Repsol, digamos las cosas claras, ¿no? Repsol hace lo que se da la gana. Pero digo, ¿dónde está pues el premier que sabe tanto? ¿Dónde está el ministro de Justicia que sabe? El presidente que dice no más pobres, un país rico. Acá tienes la carne, lo que te han robado, y no les haces nada. Y acuérdate que en este momento las relaciones bilaterales entre México y España están a punto de romperse. AMLO, López Obrador, ha dicho que vamos a entrar en una pausa de las relaciones bilaterales con España. ¿Por qué? Porque las empresas españolas se han aprovechado vilmente de México, y mencionó 3. ¿Cuáles son las 3? Repsol, Iberdrola y Obrascón y Huarc, una constructora. OHL, por si acaso, es la empresa que trajo acá PPK al Perú, que se gana con el viaducto que no se hizo, que era desde el puente Centinela por toda la avenida Angamos. Pero esos son los señores que están haciendo, van a hacer lo que querían hacer el Museo de la Nación de Pachacamac. OHL, su lobista PPK. A lo que voy yo es, ¿dónde está el nacionalismo de este gobierno? Porque a esos, ¿quién los va a defender? Mira, Repsol, antes, en el 2013, sacó con bombos y platillos, se pone Proyecto HETS, un proyecto que detectaba la fuga de petróleo en 2 minutos. Bueno. ¿Y qué pasó acá? Y se me está olvidando, por si acaso, Industrias Reunidas, la que ha hecho la refinería de Talara, nadie lo toca tampoco. Una barbaridad. Manuel ha sido muy amable. Sorry por haberte malogrado la noche, pero ya con Chema te habías puesto un mal humor en la tarde, o sea que te he continuado tu talante el día de hoy. Ha sido muy amable, muy ilustrativo, muy amable. Muy buenas noches, un placer conversar contigo, Phil. Y te felicito a ti, a tu papá, a tu mamá, que están en el cielo, a tus hijos, porque tú tuviste eso que ponen las gallinas, de denunciar en contra de la opinión de todos los sabiondos del Perú, que esto era un latrocinio. Y pasó en este programa hace cerca de 2 años. Y me extraña que no haya mucha crítica, ¿has visto? ¿No? Este tema de la reparación civil, todo el mundo lo han operado de las amígdalas. Lobo estás, silencio, lobo estás. Muy amable, Manuel, muy amable, gracias. Buenas noches, Philip. Llegó el momento dulce de la noche, Nicolcita, antes que cuando se va el doctor Romero Caro, por favor le endulzas con chocolate Selena, porque tampoco hay que maltratar a los invitados, ¿no es cierto? Llegó el momento dulce de la noche y por eso lo invito a disfrutar de la deliciosa variedad de chocolate Selena, de las famosas chocotejas, y las chocotejas son irresistibles, como el pecan roll, pasado por sus deliciosos bombones y trufas. A mi casa me lleva unos que son de naranjita, que son la acabose, pero en fin, los frutos selectos, el mejor chocolate 100% peruano. Pide tus chocolates Selena en todos los autoservicios y tiendas propias, vía delivery en www.elena.pe, y ahora también en nuestra nueva tienda en la avenida Santa Cruz, a 2 cuadras del Óvalo Gutiérrez. Chocolate Selena, lo dulce, hecho en casa, para cuando se vea a su casa, Manuel Romero Caro. A justicia, Nicolcita, por favor. La idea es que el señor llegue a su casa sonriendo, si no, no lo va a dejar entrar. Vámonos a la pausa, que venimos con la Tercera Guerra Mundial. La situación económica es de suma gravedad. Usted, presumo, está tratando de vender sus bienes por su cuenta, o se ha conseguido alguien que dice que se lo va a vender, o ha puesto un anuncio en el periódico, o lo que es peor, ha puesto algo en la luna de su casa y está a la espera de que alguien pase y que le compre su casa, su terreno y tal. Mala idea, creo yo, con todo respeto, que es bastante inseguro, cualquiera le puede tocar la puerta y simplemente llamar por chismear. Mejor toque a puerta a alguien con experiencia, que tiene un banco de información al respecto, con 35 años de experiencia, para 36, para ser más exacto, en el sector inmobiliario. Se llama MAC, que le ofrece un asesoramiento absolutamente integral y serio para que usted pueda vender al precio real cualquier predio. Ingresa a la www.mac.com.pe
Llame al 242-5625 o escríbanos al WhatsApp de MAC 9800-278, 9800-279. MAC vende, MAC sabe el precio real de tu propiedad. Mucha gente me lo comentó, yo medio que lo miraba de costado, no estaba muy metido en el tema internacional, pero cuando me he enterado de esto, vaya que se me ha puesto la piel, pero en su punto más complicado. Puede haber tercera guerra mundial. ¿Se imagina que escenas como estas ocurridas en Hiroshima y Nagasaki se repitan? ¿Ocurrirá el resurgimiento de una nueva leyenda bélica como lo fue con el Barón Rojo, aviador alemán que durante la Primera Guerra Mundial derribó más de 80 aviones enemigos? ¿Se repetirán batallas como las de Stalingrado, Berlín o Moscú, cuyos resultados fueron de más de 4 millones de víctimas? Todos los temores de que las sombras nefastas del pasado vuelvan a cubrir al planeta se acrecentaron cuando, el 18 de enero, la Rusia presidida por Vladimir Putin envió una tropa con más de 100.000 soldados de su ejército a la frontera que comparte su país con Ucrania. Esto ocurrió justo una semana después de que los Estados Unidos advirtió que Rusia estaba buscando una excusa para invadir Ucrania. Porque Ucrania es un marco geopolítico de enorme influencia, porque está en el área de influencia de Rusia. Segundo, porque la ruta para sacar el gas y el petróleo. Y tercero, porque Ucrania es desde Occidente la piedra en el zapato para Vladimir Putin. El inicio del conflicto se remonta a 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética y sus territorios se convierten en repúblicas independientes, entre ellos Ucrania. Después del voto de Ucrania a favor de la independencia, esta noche Gorbachov ha hecho un dramático llamamiento al país, una última tentativa para evitar que la URSS estalle por completo. Su campaña está dirigida a los parlamentarios de todas las repúblicas, que son los que han de dar luz verde al nuevo tratado de la Unión. Gorbachov les pide que aprueben el tratado y asegura que la división solo llevará a la guerra entre repúblicas y a la catástrofe mundial. La OTAN, que es una alianza militar intergubernamental que tiene como sus miembros a 29 países, entre los que destacan Canadá, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, España y Estados Unidos, no ha podido acoger a Ucrania como uno de sus aliados, algo a lo que el país aspira pero que desde Moscú no ven con buenos ojos. Más aún luego de que en 2014 Vladimir Putin invadió la ciudad de Crimea, en el sur de Ucrania. Una zona estratégica, pues es la salida de Rusia al Mar Negro que perdieron tras la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión ha generado desde entonces protestas y sanciones económicas contra Rusia, además de peticiones para devolver dicho territorio, cosa que Putin asegura nunca hará. Eso nos lleva al momento actual. Luego de que Rusia desplegó sus tropas a la frontera con Ucrania, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó la evacuación para que todos los ciudadanos norteamericanos que radiquen en Ucrania sean retirados del país, encendiendo aún más las alarmas de un posible ataque ruso. En las relaciones internacionales todo es posible, Jaime, y no se puede descartar nada. Pero las movilizaciones de las tropas que hemos visto y los desplazamientos estadounidenses de Polonia, la zona báltica, etcétera, presagiaban que podía suceder algo inesperado. Rusia, que tiene como países aliados a Armenia, Tayikistán, Kazajistán, Bielorrusia, Serbia y China, cuenta con el segundo ejército más poderoso del mundo. En concreto, los rusos tienen más de 1.200 aviones de combate, 10 fragatas, 12 submarinos, 2.600 tanques de batalla y 5.125 vehículos blindados, además de tener entre 6.000 y 7.000 cabezas nucleares listas para ser activadas. Su ejército ha sido entrenado en Siria, donde han experimentado con 200 nuevas armas, cuyo alcance y poder aún es desconocido. Rusia ya no tiene el poder que generó el mundo bipolar cuando era Unión Soviética. Es una potencia regional. Hace unos años, la Fuerza Armada rusa probó su nuevo juguete llamado Poseidón,
un sistema subacuático no tripulado que podría tener como objetivo puertos o portaaviones enemigos. Hicieron lo mismo con su sistema balístico Sarmat, al cual calificaron de invencible, indetectable y sin limitaciones de rango, capaz de cruzar los dos polos e impactar lo mismo en Francia que en Texas. Por su parte, la OTAN dispone de 3.891 aviones de combate, 13 portaaviones, 122 fragatas, 22 submarinos, 9.460 tanques de batalla y 10.815 vehículos blindados. Cifras superiores si se comparan con el ejército ruso. El enorme poder militar y tecnológico de Estados Unidos no tiene comparación con ningún país del mundo. Y allí hablo de China, hablo de Rusia, hablo de la India incluso, hablo de Corea del Norte. Encima, el ministro ucraniano de Defensa postea a diario fotos de los grandes aviones que transportan armamento y municiones que algunos países de la OTAN envían a Ucrania, entre los cuales destacan los misiles Javelin que, disparados desde el hombro, pueden derribar misiles enemigos. En las últimas horas el gobierno ruso comenzó a retirar unidades militares de la frontera, lo que hace creer que la guerra se puede evitar, aunque también podría ser solo una estrategia militar. Y en este ajedrez, la OTAN y Estados Unidos, que es parte de ella, no van a incorporar a Ucrania y Moscú se contentará con ello porque lo sentía una amenaza. Que la solución al conflicto sea lo más salomónico posible para que las imágenes desgarradoras del pasado no se vuelvan a repetir. Y como dice Luis Enrique, yo no sé mañana, ¿no? Porque la verdad no veo quién quiera ceder. ¿Tiene problemas de audición? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Subes el volumen de la radio o de la televisión? Entonces visita Audifone, especialistas en audífonos medicados y hechos a la medida. Comunícate al 983-402-173. Audifone está en Lima y en todo el país. Han sido ustedes muy amables. Gracias por haber estado en la sintonía de Willax. Y no se muevan, quédense acá. Muy amables.